Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en un episodio en que vamos a tratar un concepto que ha sido muy importante en el desarrollo de Occidente, creo yo, que es el título un poco misterioso de El Hijo del Hombre. A ver, sabemos que la mayor parte de la audiencia de este canal es cristiana o tiene bagaje cristiano. Y en el Nuevo Testamento, el título que se le da a Jesús de Hijo del Hombre es un título bastante difundido en el Nuevo Testamento. Aparece algo así como 80 veces, el orden de 80 veces, principalmente en los Evangelios, nunca en las cartas de Pablo. Y sin embargo es un título que está rodeado de cierto misterio. ¿Por qué? Porque en la teología cristiana, eh, por lo menos la teología cristiana ortodoxa en el sentido del concilio de Nicea, eh, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, y uno esperaría que el título más frecuente en el Nuevo Testamento fuese justamente el de Hijo de Dios, pero no, se le da el título de Hijo del Hombre. Y bueno, vamos a tratar de entender por qué ese título es tan importante en el Nuevo Testamento. Y para eso vamos a ir al origen de este título. En, en la literatura antigua, el concepto del Hijo del Hombre está asociado a dos fuentes muy importantes. La primera fuente es el libro de Daniel en el capítulo 7 y la segunda es el libro de Enoch. En el libro de Enoch hay una serie de capítulos que se refieren al Hijo del Hombre y a las actividades que tiene el Hijo del Hombre. Ahora bien, el libro de Enoch ha sido una literatura muy popular en la época de, del final del Segundo Templo, del judaísmo del final del Segundo Templo, y ha sido encontrado casi completo en entre los rollos del Mar Muerto, en Qumran. Sin embargo, la única sección del libro que no ha sido encontrada en Qumran es justamente la sección del Hijo del Hombre. Por lo que se sospecha que esa sección tiene influjo cristiano, es en realidad de origen cristiano y por lo tanto no sería una fuente independiente para el uso de el Hijo del Hombre, del título del Hijo del Hombre. Así es que en este video nos vamos a centrar en, eh, el, en el origen del título, el Hijo del Hombre, en el libro de Daniel. Entonces vamos allá, vamos al libro de Daniel. Aquí está el libro de Daniel en el capítulo 7 y vamos a leer casi todo el capítulo 7 de Daniel en la traducción de Reina Valera, en la versión Reina Valera de 1960, porque es el seguramente la traducción más usada por los auditores de este canal o los espectadores de este canal. En fin, vamos allá. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vamos a tener que eh, parar por aquí para hacer un comentario, porque quiero notar una sutileza. Fíjense que el capítulo 7 de Daniel comienza en tercera persona, es decir, Daniel es introducido en tercera persona. Pero ya en el versículo 2, que vamos a leer a continuación, se hace una transición y el resto del capítulo va a ser narrado por el propio Daniel en primera persona. Sigamos. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí
que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. A propósito, el gran mar es el Mediterráneo. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, la primera cosa que quiero comentar en este versículo, no vamos a comentar todos los detalles de este capítulo, pero sí quiero comentar algo que a mí me parece interesante, que va a ser crucial en el comentario de este capítulo. El versículo 4 comienza, la primera bestia, el primer animal que es visto, era como león. En arameo, Ge Aryeh. Aryeh en arameo es león, y ese Ge adelante es un comparativo. Así es que está bien traducido, la primera era como un león. No es un león, era como un león. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea un león, sino que sea como un león. Bueno, aquí abajo ustedes pueden ver un famoso cuadro pintado por el belga René Magritte, que es el dibujo de una pipa. Y abajo está escrito «Ceci n'est pas une pipe». Esto no es una pipa. Efectivamente, lo que está dibujado acá abajo parece una pipa, es una semejanza de pipa, nos hace pensar en una pipa, pero no es una pipa. ¿Por qué no es una pipa? Porque con una pipa tú puedes fumar. Con este dibujo tú no puedes fumar. Esto es algo que representa una pipa, pero no es una pipa. De la misma manera, lo que vio Daniel en sus visiones eran representaciones de objetos o de animales, pero no eran los animales en sí. Por eso Daniel es cuidadoso y dice, la primera bestia que él vio era como león, y de hecho tenía alas de águila. Los leones no tienen alas de águila. ¿Ok? Y después le pasan cosas a esta figura como un león. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. De nuevo, tenemos una segunda bestia que no es un oso, sino que es algo semejante a un oso. ¿Ok? Esto no es una pipa. ¿Ok? Esto no es un oso. Es semejante a un oso. Es una representación de un oso. Versículo 6. Después de esto, y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. También tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. De nuevo, es una figura semejante a un leopardo. No es un leopardo. Los leopardos no tienen 4 alas, sino tienen 4 cabezas. ¿Ok? Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Ok? Aquí hay una bestia que es diferente a todas, que ni siquiera es posible comparar con algo que uno conozca. No es, las otras bestias eran comparadas con leones, con osos, con leopardos. Esta es imposible de comparar. En fin, sigamos leyendo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y en fin ese cuerno hace muchos destrozos y todo lo demás. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días,
cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ya, aquí entramos en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque se describe a un anciano de días. Sin duda, este anciano de días es, me da miedo decirlo, es una representación de Dios. ¿Y por qué uno se pone nervioso al decirlo? Porque a Dios no se lo representa. ¿Okay? Está prohibido representar a Dios. Pero esto es una visión. Y en la visión había que mostrar a Dios de una manera, se lo mostró como un anciano de días. ¿Okay? Así como en otras visiones a Dios se le ha comparado con una roca, en fin, de maneras distintas. Esto es una visión, así es que se le representa como un anciano de días. Anciano de días sin duda hace referencia a la eternidad de Dios. ¿Okay? Y el versículo 10 sigue describiendo esta escena en que Dios aparece. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, Dios mismo, el anciano de días, ¿no es cierto? Y los libros fueron abiertos. Estamos en la presencia de un juicio. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13, este es importante. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Veamos. Es aquí que aparece el Hijo del Hombre, la figura del Hijo del Hombre, que va a ser tan importante dentro del cristianismo. Fíjense, en primer lugar, fíjense, esto es muy, muy importante. El versículo 13 no dice que haya venido un Hijo del Hombre, sino dice uno como un Hijo de Hombre. De la misma manera que lo que vio antes Daniel no era un león, sino era algo como un león. No era un leopardo, sino que era algo parecido, una semejanza de leopardo. Un oso que no era un oso, sino que era algo semejante a un oso, algo como un oso. Aquí lo que ve Daniel lo describe como un hijo del hombre. Uno como un hijo del hombre. ¿Ok? Entonces esto es una semejanza. Es algo que Daniel experimenta en su visión. La visión no son las realidades de las cosas, sino que son semejanzas que representan otras cosas. De la misma manera que el anciano de días no es Dios, sino que es una forma de colocar a Dios en la visión. Aquí aparece un hijo del hombre. Por lo tanto, el que aparezca este como en arameo como un hijo del hombre es Kebar Enosh. Ese que es el comparativo. Bar es hijo en arameo y Enosh es hombre. Entonces, Kebar Enosh se entiende como un hijo del hombre. Un hijo de hombre. ¿Okay? Entonces, voy a repetirlo una vez más para que quede muy claro. Todos los elementos que aparecen en esta visión no son realidades, sino que son representaciones de otras cosas, que después vamos a ver. ¿Ok? Ahora bien, la figura del Hijo del Hombre, o esta figura como un Hijo del Hombre, es tan poderosa
que la tentación de interpretar este Hijo del Hombre como un ser literal, como un ser en sí mismo, ha sido extraordinaria en la historia. De hecho, Jesús o sus discípulos más cercanos eh, interpretaron como que esta figura era Jesús, que Jesús era el Hijo del Hombre. Y no vamos a culpar ni a Jesús ni a sus discípulos cercanos por haber hecho esta interpretación literal del Hijo del Hombre, siendo que en el contexto de la profecía es apenas una representación de otra realidad. Porque 10 siglos después, o sea, estamos hablando 10 siglos, 1000 años después, Rashi, el más famoso de los intérpretes del Tanaj, de la Biblia hebrea, va a decir, lo tengo aquí en la traducción en inglés, que este Hijo del Hombre es el Rey Mesías. Entonces, Rashi también lo va a interpretar como como una persona literal, aunque todo el contexto del capítulo 7, y lo vamos a verificar después, lo vamos a reforzar después, indica que Hijo del Hombre no es un ser literal, es simplemente una representación de una realidad que va a ser explicada más adelante. ¿Ok? Pero de nuevo, los discípulos de Jesús o Jesús mismo interpretaron que, que este Hijo del Hombre era Jesús y representaba al Mesías, y Rashi 1000 años después también va a decir este es el Rey Mesías. ¿Ok? Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino a esta figura como un Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y vamos a parar por aquí. Ya. Primera cosa, nosotros dijimos que en el versículo 13, y lo mostramos, que Rashi interpreta el Hijo del Hombre como el Rey Mesías. Sin embargo, en el comentario al versículo siguiente, Rashi dice algo que es muy, muy impactante. Lo voy a resaltar aquí en el texto, en el cuadrito de abajo. Dice que los paganos fueron comparados con animales, con bestias, e Israel fue comparado a un hombre. Entonces, en Rashi encontramos estas dos interpretaciones yuxtapuestas en versículos siguientes, en versículos uno al lado del otro. Rashi interpreta en el versículo 13 que el Hijo del Hombre es el Mesías, y en el versículo 14 Rashi nos dice que en realidad es una comparación, que el Hijo del Hombre es una comparación que en realidad está representando a Israel. Miren qué interesante. Las dos posiciones de Rashi sobre el mismo símbolo. Ok. Pero veamos estos versículos 13 y 14 porque son esenciales. Fíjense que gran parte de la concepción mesiánica de Jesús, que es descrita en los evangelios, viene de estos dos versículos. Se asocia el Hijo del Hombre con las nubes del cielo. De hecho, se dice que con las nubes del cielo venía uno como un Hijo del Hombre. Esto nos recuerda al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús es descrito ascendiendo al cielo en medio de nubes, eso en el libro de Hechos de los Apóstoles.
En los evangelios se cansan en decirnos que Jesús regresaría en las nubes de los cielos. Esa es una imagen tomada de este versículo, a pesar de que en este versículo el Hijo del Hombre va en las nubes del cielo hacia el anciano de días. El Nuevo Testamento toma esta imagen y la aplica al retorno de Jesús. Y yo creo que en este versículo la propia necesidad de retorno de Jesús y la propia necesidad de la muerte de Jesús se encuentran, no quiero decir implicadas, pero lo que quiero decir es que Jesús o sus discípulos, los escritores de los evangelios, encuentran en estos versículos la necesidad de que Jesús muera. ¿Por qué? Porque si Jesús es el Hijo del Hombre y tiene que presentarse al anciano de días, que es Dios, Jesús tiene un problema. Jesús está aquí en la tierra y el anciano de días es representado en los cielos. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, en cuanto humano, Jesús en cuanto humano, no podría presentarse delante del anciano de días como lo dice este versículo. Y Jesús y los primeros cristianos, plasmados en los evangelios, tienen que explicar cómo es que Jesús, en cuanto ser humano, va a poder tener que ir a presentarse en el cielo al anciano de días. Y eso debe ocurrir a través de la muerte. ¿Por qué? Porque a través de la muerte y la resurrección se transforma en una humanidad distinta que puede presentarse en los cielos. ¿Ok? Entonces esa es una... no estoy tratando de decir que el libro de Daniel esté prediciendo la muerte y resurrección de Jesús. Estoy diciendo que Jesús y sus discípulos, al entender a la figura de Jesús como el Hijo del Hombre, necesitan de la muerte para cumplir este versículo. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Y de la segunda venida, ¿por qué? ¿Por qué necesita de la segunda venida? Porque la profecía dice que al Hijo del Hombre le fue dado dominio y tiene que ejercer ese dominio, tiene que traer ese dominio aquí a la tierra. Por lo tanto, el Hijo del Hombre tiene que venir, tiene que volver aquí a la tierra a establecer el reino. Pero fíjense que eso no es algo que esté dicho en los versículos 13 y 14. Eso es lo que quiero decir, que todo lo que acabo de decir es interpretación del cristianismo primitivo que ha releído los versículos 13 y 14 y ha extraído entonces una serie de consecuencias que son necesarias si es que le aplican este versículo a Jesús. ¿Ok? Ahora, vean cómo estos versículos están todos retratados en aspectos fundamentales del Nuevo Testamento. Ya hablamos de las nubes de los cielos. Fíjense lo que dice el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. Si esta primera parte del versículo 14 nos recuerda, pero de una manera fantástica, lo que dice Jesús, o lo que el evangelista, el autor del Evangelio de Mateo, pone en boca de Jesús al final del capítulo 28, en lo que es conocido como la Gran Comisión. Vamos a visitar Mateo capítulo 28, versículo 18, si no me equivoco. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto no son todas las mismas palabras, a pesar que
En el texto griego, déjeme ver si tengo un texto griego aquí. En el texto griego, la palabra potestad es eh, exusía. Aquí está, exusía, que significa autoridad. Y exusía es exactamente la palabra que va a usar la traducción griega de Daniel para en el versículo 14, cuando dice y le fue dado todo dominio. Vamos a ver si encontramos en la Septuaginta. En la Septuaginta, digo. Lo que pasa es que hay dos traducciones griegas del, del libro de Daniel. Y déjenme. La más popular fue la de Teodosion. Y aquí dice, ¿no es cierto? Calle dote, auto, exusía, es la misma palabra que aparece en el eh, en Mateo capítulo 28. Y de hecho esta traducción griega de Daniel va a decir que le fue dada de exusía, poder, autoridad, y todas las naciones de la tierra eh, le van a dar gloria, digamos, lo van a glorificar. En fin, entonces volvamos volvamos a Mateos capítulo 28-18. Toda autoridad le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra, y por lo tanto él llama a ser discípulos en todas las naciones, porque ahora él tiene autoridad sobre todas las naciones. Eso es exactamente el espíritu de Daniel 7:14. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer? ¿Qué estoy tratando de mostrar? No estoy tratando de decir que eh, que el ministerio de Jesús o que la experiencia de Jesús sea el cumplimiento exacto de la profecía de Daniel. Lo que estoy diciendo es que el, el, el cristianismo primitivo y probablemente el propio Jesús encontró en estos versículos, en el capítulo 7, versículos 3 y versículo 14, toda la inspiración para su identidad mesiánica. ¿Ok? Entonces, estos versículos son importantísimos para entender, creo yo, la teología cristiana primitiva. ¿Qué es lo que pretendía el cristianismo? ¿Qué es lo que pretendía Jesús? Jesús pretendía hacer realidad los, los, los versículos 3 y 14 de Daniel. ¿Ok? Ya. Veamos. Pero vuelvo a repetir, no es esa la interpretación contextual de estos textos. O sea, la interpretación del Nuevo Testamento es una relectura sobre estos textos. Lo vamos a ver dentro de poco. Va a quedar claro. Ok. Versículo 15. Aquí ya acabó la visión. Y ahora viene el versículo 15, en que Daniel va a empezar a reconocer que no entendió nada. Entonces se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces ahora lo que viene es la interpretación. Ya no es una visión, es lo que significa la visión. Entonces, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.
Entonces, las bestias no son bestias, los animales no son animales, son reyes, de hecho son imperios. ¿Ok? Después, y este versículo 18 es crucial, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Fíjense que en la interpretación ha desaparecido completamente la figura del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no es en sí mismo un ser literal, era simplemente la representación de otra realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Los santos del Altísimo. El Hijo del Hombre estaba representando un pueblo, una colectividad, un colectivo, diríamos modernamente, ¿no? O posmodernamente, ¿no? El Hijo del Hombre representa, en el lenguaje de Rashi, a Israel. También puede representar, junto con Israel, a los fieles a Dios de todas las naciones. No hay problema con eso. Pero representa básicamente a Israel. ¿Por qué podemos decir eso? Porque el libro de Daniel se preocupa con Israel. El libro de Daniel comienza con la tremenda preocupación de que Nabucodonosor ha destruido el templo y ha exiliado al pueblo de Judá. En el capítulo 9 de Daniel, Daniel va a estar absolutamente preocupado porque Babilonia ya ha sido conquistada por los persas, por los medios de los persas, e Israel todavía sigue en exilio. La preocupación de Daniel es Israel. Es el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, de hecho, específicamente. Por lo tanto, en primera interpretación, la primera interpretación tiene que ser con aquello que le preocupaba a Daniel, que era el pueblo de Israel. Además de eso, uno puede decir, mira, en realidad esto incluye a los fieles de todas las épocas y de todos los lugares también. Sí, correcto, no hay problema con eso. Pero contextualmente, en el libro de Daniel, la preocupación es Israel. Eso parece, debería ser claro, espero. Ok. Después sigue una descripción de lo que representa la cuarta bestia, que no vamos a entrar en los detalles. El punto importante es los versículos 21 en adelante. Dice, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado y hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Y de nuevo, el Hijo del Hombre desaparece completamente de la interpretación, porque el Hijo del Hombre no es una persona en sí misma, es la representación del pueblo de Dios. Así es. Hay otro detalle que es importante, tanto en la interpretación como en el versículo 13, claro, el versículo 13, el Hijo del Hombre aparece después que la cuarta bestia ha sido destruida. La cuarta bestia
ha sido interpretada desde el siglo I por la tradición judía y luego la tradición cristiana mayoritariamente ha interpretado esta cuarta bestia como Roma y toda la civilización que surge de Roma, es decir, básicamente la civilización occidental. ¿Okay? Y, y el Hijo del Hombre aparece después que Occidente pierde su dominio, después de que Roma pierde su dominio. Que no es el caso de Jesús, de hecho, Jesús aparece cuando Roma está en su apogeo. En fin, así que como digo, la lectura del Nuevo Testamento que hace de Daniel 7 es fundamental, pero no es la lectura contextual que estamos haciendo nosotros. A nosotros nos gusta leer todos los capítulos de la Biblia en su contexto, tanto histórico como en su contexto literario. Lo que hace el Nuevo Testamento, como siempre hace, es releer los textos de la Biblia hebrea y aplicarlos a la figura de Jesús. ¿Okay? Y eso es exactamente con lo que sucede con este capítulo. En fin, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, aprendemos varias cosas. Aprendemos cosas del punto de vista académico, ¿no es cierto? Cómo ir interpretando textos. Aprendemos que relecturas son posibles. Pero hay también aspectos más importantes, creo yo, que aprender, que son los aspectos por los que fueron dados todas fueron dadas todas estas figuras y estas visiones en la profecía. ¿Por qué está este capítulo en el libro de Daniel? Bueno, este capítulo está para enseñar que finalmente el plan de Dios se va a realizar. Finalmente el reino de Dios se va a establecer en la época más oscura, en la época en que parece que los poderes anti Dios, cuando parece que incluso el concepto de Dios parece ser borrado de la tierra, cuando parece que es esta bestia distinta a todas las otras la que se impone, y cuando parece que va a vencer a los santos del Altísimo, finalmente Dios interviene, juzga, destruye el mal y el reino es dado a los fieles a Dios, a aquellos que han sido fieles a Dios. Y aquí hay un mensaje de esperanza que es todo el núcleo del libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito para dar esperanzas en las horas más oscuras. Cuando parece que Dios y sus fieles son derrotados, es entonces que hay que recordar el libro de Daniel que dice, no, eso es una apariencia, eso es solamente una sombra. La realidad es que finalmente Dios va a vencer, Dios va a establecer su reino de justicia y de paz en este mundo, como está profetizado, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, ¿no es cierto? En que finalmente de Sión va a salir la palabra de Dios, de Jerusalén va a salir la Torá, bueno, al revés, ¿no? Y todas y toda la tierra, todas las naciones de la tierra van a ser favorecidas con esto. En fin, no me queda más que decir, sino despedirme y desearles a todos un Shabbat Shalom. Nos vemos la próxima. Chao, chao.